de su hijo. ¿Okay? Esta ecuación de aquí es la 17. Esta ecuación de aquí es la 16. Y esta es la 15. De la ecuación 15 se sigue que la forma exacta del 17 es menos la varianza de ese peso relativo. Por la esperanza de peso más la varianza es igual a 8. Esta ecuación de aquí sería la 18. Sustituyendo 18 en 16. Ok, entonces, esta digamos es la idea novedosa de Lucas, que en su momento generó pues controversia, porque era algo que no estaba dentro de la manera tradicional de analizar o de modelizar la macroeconomía. Ya hoy en día simplemente se asume que el comportamiento de la expectativa es la racionalidad del consumidor. O sea, que cada gente está maximizando dentro de un mundo de posibilidades lo mejor que puede hacer. ¿Ok? La esperanza de estimar este valor no conocido dado el que conoce es igual
a la varianza, ¿okay?, dado la esperanza de la inflación. ¿Okay? Resolviendo, te queda que la esperanza del precio de I es el precio de I, porque lo conocen, menos la esperanza del precio o del nivel inmediato de inflación. O sea, la esperanza sobre su propio precio lo conoce. La esperanza sobre el nivel de inflación no lo conoce. Pero si se conoce la media, entonces la esperanza del nivel de precios tiene que ser igual a ese promedio. ¿Ok? Dada la varianza que tenga la inflación. ¿Ok? Como, digamos, esa estructura matemática, esta de aquí, me define lo que tiene que ver con esta variable de las expectativas y esta variable de las expectativas, yo la metí en la función de oferta. Entonces lo que hace es sustituir este de aquí, ¿okay?, sustituir la ecuación 18 en la 16. Con lo cual, te queda que la oferta, cuando la información es imperfecta, es una función positiva del precio que conoce y negativa de un valor que no conoce, pero que si se sabe su media, va a ser igual a su media. ¿Okay? Donde simplemente esto de aquí, ¿okay?, esto de aquí multiplicado por esto de aquí, como son parámetros, lo llama bien. ¿Okay? Ahora bien, tenemos la oferta nueva de la economía, la oferta, digamos, de la expectativa nacional. Nos falta ahora igualarlo a la demanda. Es el mismo caso. Esta ecuación de aquí es la oferta, o sea, es la oferta con expectativa nacional. Si se fijan, es parecida a ella. La diferencia es que aquí se conoce perfectamente el valor de la inflación, mientras que allá va a ser una esperanza. Como yo me cuenta la esperanza, tengo que llevar en cuenta la volatilidad que viene dada por la varianza de esa esperanza. Se da por descontado que mientras menor volatilidad haya, ese valor esperado sobre la media se aproximará más. Mientras mayor volatilidad haya, hay mayor margen de error. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un acá. Parece que esto no lo quiero borrar, porque esta la vamos a usar otra vez. La demanda agregada. Lo que cambia es la oferta. La demanda no cambia en lo absoluto. O sea, todo esto lo vamos a seguir usando.
19. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora es poner la oferta con la expectativa racional. O sea, oferta. Vamos a poner oferta de Lucas, así se conoce por oferta de Lucas. Y esta de aquí es la ecuación 20. Entonces tenemos la oferta, tenemos la demanda, igual. Vamos a hacerlo. Y ahora lo que vamos a encontrar es que sustituyendo 20 en la ecuación 10 queda sacando las expectativas. En la ecuación 21
dado que M es igual a la esperanza de M más M menos la esperanza de M. Entonces, con esto concluye uno de estos. O sea, toda esta modelización lo que está haciendo es poner en un modelo, en términos matemáticos, la idea de Lucas, que era la que yo explicaba. Si la gente asume, o la gente se anticipa y espera la política de aumento de variables monetarias para estimular la economía, entonces la producción no varía y aumentan los precios. ¿De qué manera o de qué forma va a funcionar esto? De la siguiente manera. De las ecuaciones, estas que están acá, que son el equilibrio, ¿okay? Donde ahora el precio, ¿verdad?, es una función, como antes, de la variable monetaria, pero también de la expectativa que hay sobre la inflación. O sea, mismo que no toque variable monetaria, y por eso yo le dije, creo que hace como 2 meses, una clase le dije, no se aventuren todavía a pretender entender la economía venezolana sin ver el modelo de Lucas. Y aquí está la clave de lo que pasa en Venezuela. Por eso es que para mí Lucas es el economista más importante de los últimos 100 años. Y lo voy a explicar. Tradicionalmente, ¿qué es lo que habíamos visto hasta ahora? Yo no sé si lo voy a comentar, por eso no lo quería borrar, porque es que lo voy a usar. ¿Cómo hacemos con estos cacteras? Todo lo que sea. A ver, ¿cuál puedo desechar? Esa es la pongo en la pared. Esta no, porque esta es la que necesito. Pero esta la guardo. Ok, piensa lo siguiente. Fíjense. Aquí pasan 2 cosas. En esta primera parte, digamos, la tradicional, cuando la economía está en pleno empleo, ¿verdad?, un aumento de variables monetarias te conduce a aumento directo de precios, con lo cual se da la neutralidad libre. Sencillamente porque la economía ya está en pleno empleo. Si la economía no está en pleno empleo, entonces se da la curva de Phillips. ¿Ven? Puede pasar, o bien, que la oferta agregada sea esta, o puede pasar que la oferta agregada sea esta. ¿Qué es lo que ocurre?
estás aquí es porque estás en el pico potencial. Por lo cual se da esta situación, la neutralidad del dinero. Si la economía no está en ese punto, vamos a suponer que por acá está el pico potencial. ¿Se entiende? Entonces, hay un espacio en el que funciona aumentar variables monetarias cambiando inflación por más producción. ¿Se entiende? Es decir, lo que ya veíamos en la clase con el modelo ISBN, o sea, que llega, hace expansión monetaria y esa expansión monetaria implica una reducción en los tipos de interés, pero también implica un aumento de la producción. ¿Correcto? Decir una disminución de la tasa de interés es lo mismo básicamente que decir un aumento de los precios. Ahora, si tú estás en una situación donde se crean expectativas, entonces fíjense lo siguiente: el nivel de precios general ya no depende solamente de la cantidad de dinero que haya en el mercado, sino de la expectativa que haya sobre la inflación. O sea, vamos a suponer que el Banco Central hace una política de no mover la variable monetaria. Vamos a suponerlo. Pero las personas tienen expectativas inflacionarias. Entonces, eso va a implicar una variación positiva en el nivel de los precios. Mientras más volátil sea esa expectativa, que es lo que vemos por acá, mientras más volátil sea esa expectativa, mayor impacto tendrá en la inflación. Mientras menos volátil sea esa expectativa, más controlada se mantiene. O sea, vamos a suponer que el Banco Central establece una política monetaria restrictiva. Inclusive, vamos a suponer, ni siquiera eso, vamos a suponer que restringe la oferta monetaria. Y sin embargo, ustedes ven que en la economía los precios siguen subiendo. Valga decir el tipo de cambio. Como yo les he explicado, el tipo de cambio es un indicador financiero del resto de precios de la economía, como un termómetro. Si el nivel de precios, o sea, si el tipo de cambio sube, es porque el nivel de precios va a subir. Pero es esa dinámica, no es al revés. No es que porque sube el tipo de cambio va a subir la inflación. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, la lógica es, como va a aumentar la inflación, es que el tipo de cambio se dispara primero, porque es un mercado más líquido. Ahora, cuando tú tienes esta situación, tradicionalmente, ¿qué es lo que te va a decir un economista? Eso no tiene sentido. Pues resulta que sí tiene sentido, pero hay que encontrar la causa del sentido, que fue lo que hizo Lucas. Si esta expectativa de aquí es muy alta, mismo que esto caiga, esto va a aumentar. ¿Me explico lo que quiero decir? Que mucha gente decía, no, pero ¿cómo es que reduciendo la cantidad de dinero sigues teniendo inflación en la economía? Bueno, porque entran en operación las expectativas, ¿verdad? Y aquí es donde viene el problema de todo esto. O sea, esto no es más que la curva de Phillips, es una función de la curva de Phillips aumentada. ¿Por qué? Porque si estas expectativas inflacionarias son altas,
mismo en un contexto donde tú, digamos, mantienes estable esto, la producción cae. ¿Ok? Inclusive, vamos a suponer otro tipo de política. El Banco Central estimula agregados monetarios queriendo estimular la producción. Pero si hay expectativas creadas sobre la inflación mayores proporcionalmente que el aumento de la variable monetaria, ¿qué vamos a hacer con el nivel de producción? Cae. O sea, cae en una situación de estagnación. ¿Okay? Cae en una situación de estagnación. ¿Y qué implica esto? Que no necesariamente tiene que estar la economía en pleno empleo para que se dé la teoría cuantitativa del dinero. Basta que haya una expectativa lo suficientemente formada de que los precios en el futuro van a ser mayores que los actuales para que estímulos monetarios sean como una especie de profecía autocumplida, inflacionarios y no de efectos reales. ¿Me explico? Pero pregunto, porque yo sé que esta parte es un poco contraintuitiva y es un poco más compleja. Por eso es la última parte del curso. De hecho, es la última parte del curso que abre los temas de posgrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el modelo? Cosas que ustedes no comprendan, se les esté dificultando. Entonces, de esta condición de equilibrio, sacando expectativas también sobre la variable monetaria, que es lo que hace el modelo después. El modelo continuo dice, bueno, la gente también va a tener o crear expectativas sobre la variable monetaria. Porque hay que entender el contexto en el que Lucas hace el modelo. Lucas hace el modelo en un contexto donde la autoridad monetaria sale en televisión nacional y anuncia la política monetaria.